Tome su Biblia y vaya conmigo al Salmo 33. Salmos capítulo 33. Dios ha bendecido nuestra nación. Y a través de los años, no solo años recientes, pero desde que se firmó la independencia de Nicaragua en 1821, hemos visto palpablemente la mano de Dios sobre Nicaragua. Ha sido una nación bendecida y yo creo que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, si no todos, creemos que Nicaragua es una nación bendecida. Hemos sido bendecidos materialmente como nación, geográficamente. Estamos en el centro de Centroamérica, en el corazón de las tres Américas, norte, centro y sur. Hemos sido bendecidos con un sinnúmero de recursos naturales y muchas cosas más. Y al celebrar en estos días la independencia de nuestra nación, debemos de sobre todo recordar y estar agradecidos con Dios por su bendición sobre nosotros. Y debemos también de anhelar que su bendición sobre Nicaragua continúe, que Dios continúe bendiciendo esta nación, porque la bendición de Dios, escúcheme, la bendición de Dios ni en su vida, ni en su familia, ni en su ciudad, ni en su nación es automática. La bendición de Dios no es automática. Y no hay muchos amenes, pero así es. El hecho de que yo diga quiero ser bendecido, quiero la bendición de Dios, no significa que automáticamente tenga su bendición. O que diga soy bendecido, soy prosperado, bendecido y en victoria, no significa que esté prosperado, ni bendecido, ni en victoria. El hecho de que yo diga soy cristiano no significa que soy cristiano, por lo menos no con la definición bíblica de lo que es ser un cristiano. La definición bíblica de un cristiano es un imitador de Jesús, un seguidor de Jesús. Y una de las cosas que nosotros como iglesia y el pueblo de Dios en esta nación desea es la bendición de Dios, que la mano de Dios continúe sobre Nicaragua. Ay de Nicaragua si Dios remueve su mano de protección. Ay de nuestra nación si Dios deja de mirar, de poner sus ojos, su mirada sobre nuestra nación. Entonces, como nación, deseamos, queremos la bendición de Dios. Y eso viene a través de su pueblo, a través del pueblo de Dios, a través de aquellos hombres y mujeres que han puesto su fe y su confianza en el Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia que del hecho de que había un remanente de creyentes, de personas. Hay muchos ejemplos que eso producía la bendición de una nación. Es más, cuando Abraham empieza a hablar con Dios y a negociar, por decir, con Dios sobre la destrucción o para detener la destrucción de Sodoma y Gomorra, le dice: Señor, si hubieran tantos, la destruirías. Y el Señor dijo: no, aunque la gran mayoría vivía en perversidad, por un remanente. Y lo vemos a través de toda la Biblia, por un remanente de personas, de creyentes que están orando, intercediendo y clamando al Señor, Dios trae su bendición. Y ahí en Salmos capítulo 33 quiero tomar unos minutos hoy de ver varios pasajes, varios versículos de este salmo. Versículo 12. Salmos 33, versículo 12. Bienaventurada la nación. Bienaventurada significa doblemente bendecida. Bienaventurada la nación cuyo Dios
es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ahora, antes de continuar, quiero que usted conozca que este versículo 12, especialmente esa última parte, la segunda parte, el pueblo que Él escogió como heredad para sí, es una referencia directa al pueblo de Israel. Dios seleccionó al pueblo de Israel como su pueblo, y esa es una referencia directa a la nación de Israel. Pero también es una referencia directa a el pueblo espiritual de Dios, que somos nosotros. Ahí en eso, el pueblo que Él escogió como heredad para sí, ahí también estamos incluidos todos nosotros que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Está hablando de un pueblo de creyentes, de un pueblo de personas que han creído en Él. Y las Sagradas Escrituras hablan mucho acerca de las naciones y de las bendiciones de Dios para las naciones. La Biblia es clara que Dios quiere algo bueno para nosotros. Las intenciones de Dios para nosotros y para Nicaragua son buenas. Él es el más grande que todas las naciones. Él es el que bendice a las naciones. Él es el que alcanza a las naciones, el que provee para las naciones. Y la Biblia nos enseña que las naciones vienen y van, pero que Dios permanece. Y que Él tiene un plan. No solo un plan para cada nación, pero tiene un plan para los habitantes de esas naciones. Y la palabra del Señor nos enseña qué podemos hacer nosotros. Como le dije, la bendición de Dios no es automática, tampoco es a base de obras. Pero sí hay ciertas cosas que Dios ha determinado que si mi pueblo hace esto, si mi pueblo que cree en mí cumple esto, entonces yo voy a responder de esta manera. Lo vemos claramente en muchos pasajes en la palabra del Señor. No voy a tomar el tiempo hoy para abordarlo. Pero de este Salmo 33 hay tres cosas que están muy claras que Dios desea para nosotros como nación y que produce la bendición de Dios a nuestra nación. Hay tres cosas. Número uno, bienaventurada o bendecida o bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. Eso es lo primero. Si el Dios de Nicaragua es Jehová, Nicaragua será una nación bendecida. Sin importar cualquier dificultad, sin importar lo que esté sucediendo internamente en el país o externamente en nuestro mundo, el versículo 12 nos da esa promesa: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora, ¿qué significa que Dios sea el Dios de Nicaragua? ¿Qué significa que Jehová sea el Dios de esta nación? Usted le puede preguntar a 1000 personas y 1000 personas le darán 1000 respuestas de lo que eso significa. ¿Qué significa que Dios sea el Dios de Nicaragua? Si eso es lo que produce bendición, si esa es una de las cosas que trae la bendición, que genera la bendición de Dios sobre nuestra nación, ¿qué significa que Dios sea el Señor de esta nación? Bueno, aquí, como le dije, en este capítulo hay algunas cosas que le quiero mencionar. 5 cosas en cuanto a esto. Número 1, un pueblo que reconoce y adora al Señor. Una nación que hace que Dios sea que el Señor sea su Dios, es un pueblo que reconoce y adora al Señor. Miren los versículos 1 al 3. Ahí mismo, el Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová,
En los íntegros, en hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Versículo 3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Una nación que alaba al Señor, una nación que reconoce a Dios y adora al Señor. Si nosotros queremos que nuestra nación tenga a Dios por su Señor, para tener la bendición del Señor, nosotros como su pueblo debemos de ser personas que en nuestra vida promovemos, hablamos, impulsamos el hecho de reconocer que Dios es Dios, que Jehová es Dios, que lo que tenemos es por la mano de Dios, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra sabiduría o nuestro entendimiento. Viene de Dios y le adoramos a Él. Adorar al Señor significa: te doy honor, te doy gloria. Por eso siempre que venimos y nos reunimos tomamos tiempo para hacer eso, para adorar al Señor. Pero además de eso, una nación que tiene a Dios como su Señor es el pueblo que busca conocer y hacer lo que Dios indica en su palabra. La nación que busca qué dijo Dios y qué quiere Dios para nosotros. Tenemos otra vez, como le mencioné, hay muchos ejemplos en la Biblia. Cuando el pueblo de Dios empezó a investigar, se habían olvidado de Dios, se habían apartado de Dios, y luego uno de sus reyes viene y le dice: tenemos que buscar al Señor. Lo primero que hacían era regresar a las Sagradas Escrituras, regresar a la ley, leer la ley. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios? Conocer lo que Dios dice. De nada sirve que digamos somos una nación cristiana y no nos preocupamos por investigar qué quiere Dios para nosotros. ¿Qué quiere Dios en su palabra? Un pueblo que busca, que anhela, que investiga el conocer a Dios y conocer su palabra. Ahí están en los versículos 4 y versículo 6. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Queremos que Dios sea el Señor de Nicaragua. Necesitamos reconocerle y adorarle. Necesitamos conocer su voluntad y hacerla. La tercera cosa, que si queremos que el Señor Jesús sea el Dios de Nicaragua, necesitamos ser un pueblo que teme al Señor y que le muestra reverencia, que le teme al Señor. Versículo 8 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Una de las cosas que hemos perdido hoy en día en nuestra sociedad es el temor de Jehová. No hay temor de Dios. No hay temor, no hay reverencia hacia el Señor. Tomamos el nombre de Dios en vano. Vivimos nuestra vida como que si Dios fuera nuestro sirviente, que solo existe para servirme a mí y para hacerme que yo me sienta bien. Y no hay temor de Dios. Tememos a todo lo demás. Tememos la pandemia, tememos esto, tememos lo otro, pero en nuestra forma de pensar, en nuestra teología moderna de la iglesia, hemos eliminado el concepto del temor de Dios, de la reverencia a Dios. Y cuando un pueblo deja de temer a Dios, Dios ya no es el Señor de esa nación. No podemos dejar de temer al Señor. Jesús dijo que podemos temer muchas cosas, aún los que te pueden quitar tu vida, dice.
Pero no les temas a ellos, dice Jesús, témele al que puede determinar tu eternidad. Queremos que el Señor sea el Dios de Nicaragua. Necesitamos reconocerle y adorarle. Necesitamos buscar su voluntad en su palabra. Necesitamos temerle al Señor. Y número 4, necesitamos ser un pueblo que busca los planes del Señor y no los nuestros. Una nación que busca lo que Dios quiere y no lo nuestro. Lamentablemente, muchas veces nosotros buscamos lo nuestro y queremos que Dios lo bendiga. Primero hacemos nuestros planes y luego le pedimos al Señor que lo bendiga. En vez de decirle, Señor, voy a poner mis planes a un lado, tú dime qué quieres. Porque si yo hago lo que tú quieres, yo no tengo que pedirte que lo bendigas. Será bendecido. Porque Dios no me va a dar un plan maldecido. Pero si tengo que rogarle a Dios que Él esté bendiciendo mis planes, es muy probable que no sean los de Dios. Claro que hay que pedir la bendición del Señor en todo, pero debemos de hacer lo que Él desea. Mire el versículo 10, ahí mismo, Salmos 33, versículo 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Puede haber una buena idea, pero esa buena idea no es una Dios idea. Una buena idea no es una idea de Dios necesariamente. Pero si es una idea de Dios, si es el plan del Señor, siempre será buena idea. Por eso debemos de siempre tomar tiempo para hacer esto, buscar la voluntad del Señor. Eso hizo Jesús allá en el Getsemaní. Está en la última noche antes de morir. Y está ahí en el Getsemaní orando, pidiéndole a Dios consuelo. Tiene una angustia que su sudor se convierte en sangre. El estrés, la presión que él estaba sintiendo físicamente en ese momento, porque conocía lo que venía en la cruz, causó que se le reventaran los vasos y sangraba como sudor. Y en una tremenda angustia quería que sus discípulos se unieran con él en oración. Y los pobres quedaban dormidos vez tras vez. Y luego Jesús, recuerde, el que ha estado eternamente con el Padre, la segunda persona de la divina Trinidad, el eterno Dios que vino a la tierra para salvarnos, ante semejante sacrificio, Él levanta su oración al cielo y le dice: Padre, que pase de mí esta copa. Si es posible, si hay otra forma de hacerlo, hazlo. Y luego dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Está usted procurando hacer la voluntad de Dios y no la suya? Si nosotros como creyentes hacemos eso, nuestra Nicaragua será bendecida. Y la quinta cosa, para hacer del Señor nuestro Dios,
es que se requiere un pueblo que sabe que es responsable ante el Señor y que Él observa y considera todo lo que hacemos. Podemos nosotros engañar a muchas personas, pero no podemos engañar a Dios. Él observa, Él ve y conoce. Miren los versículos 13 al 15. Le dije que de esos pasajes íbamos a extraer para que usted vea, no es mi opinión lo que le estoy dando aquí. Versículo 13: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a algunas de sus obras. ¿Qué dice? Todas. En público, en privado, en público, en secreto. Todas sus obras. Yo anhelo que Nicaragua tenga como su Dios al Señor Jesús. Que el Dios de Nicaragua sea el Señor Jehová. Y para ser una nación cuyo Dios es el Señor, debemos de ser personas que rechazan todos otros dioses, con D minúscula, todos otros dioses falsos en nuestro país. ¿Sabía usted que hay dioses falsos en Nicaragua? Lo hay. Hay dioses falsos en toda nación. Le voy a mencionar algunos de los dioses falsos en nuestra Nicaragua. La lista es inmensa, pero le voy a mencionar algunas que abarcan a muchos de la población. El Dios de la riqueza material. Ese es un Dios. Riqueza material. Y la gente se desvive por 10 pesos más, por 100 pesos más. En esta semana hablaba con alguien que dijo: mire, pastor, me ofrecieron un trabajo, un muy buen trabajo. Y le dije: ¿de veras? Me dice: sí, y yo sé que esta persona ya está trabajando. Y le dije: ¿pero no estás trabajando? Sí, estoy trabajando. Pero me ofrecieron uno donde me van a dar, y el trabajo que tiene esta persona es un buen trabajo, con un buen salario. Tampoco es millonario, pero, y me dice: me ofrecieron un trabajo y me van a pagar 5 veces más de lo que ahora estoy recibiendo. Le dije: ¿en serio? Me dice: la única condición es que no tengo horario. Requieren que esté ahí los 7 días de la semana. Y me pregunta: ¿usted qué dice? Y yo le digo: ¿qué te dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que no sea esclavo de ningún hombre. Correcto. La Biblia también dice: es mejor tener un puño de trabajo en la mano, aunque tengo 2 puños, y descanso, que 2 puños de trabajo y en angustia y en afán y en estrés y preocupado y irritado. Y el Dios de la riqueza material está jalando el corazón de muchos. El Dios del placer mundano, porque hay buen placer y hay mal placer. Ese es un Dios. La gente vive sus vidas por lo que sienten, sus sentimientos, por placer. Y el Dios del placer
está a la orden. El Dios de la aprobación mundana. Aprobación mundana, es decir, aprobar lo que Dios ha desaprobado. Se están aprobando leyes en el mundo entero y Nicaragua no será excepción. A solo que el pueblo de Dios se levante. Pero se están aprobando leyes en el mundo entero que van directamente en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y le decimos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese es un Dios en nuestra sociedad. El Dios de la apariencia física. Se acabaron los amenes. Yes. El Dios de la apariencia física. Que nos tenemos que ver de tal forma. Y hasta ahora en todos nuestros celulares, el celular más chiclero tiene hasta cómo meterle una aplicación o ya viene integrado en el teléfono en que te hace los ojos más grandes, la boca más puntuda. Usted sabe, ¿verdad? Ajá. Sí. Compré hace un par de años atrás un celular y tenía ya en la cámara, en la cámara de selfie, no la cámara de usted sabe, ¿verdad? En la cámara que, ¿cómo? Eso, gracias. Ve, ahí están los expertos. En la cámara frontal, ya de nuevo de paquete de la tienda, ya venía la cámara frontal con una cuestión donde tenía un filtro. Y entonces te tomabas un selfie y mira, te arreglaba la cara. Y no funcionaba con la otra cámara. La otra pues tomaba la foto normal, pero la frontal, mire, y me tomaba fotos y le decía, ¿cómo es esto? Me tomaba un selfie y era, pero parecía que me habían parecía que tenía la cara llena de maquillaje. Y yo no sabía cómo quitar eso. Y usted sabe, usted puede googlear y en Google haya de todo. Y lo buscaba y ahí decía, siga los pasos tal para. Y yo no lo podía hacer. Por fin le pedí ayuda a alguien. Le dije, ¿qué pasa aquí? Es que usted, mire, tiene de 1 a 10, tenía lo tenía en 10. Sí, porque me tomaba una foto y luego me miraba en el espejo y digo, esta no es la misma persona. Hay una cosa que está invadiendo los corazones de nuestra juventud en cuanto a su apariencia física. El Dios del poder y la influencia. Ese es otro de los dioses en nuestra sociedad. El poder y la influencia. Y hay muchos otros dioses. La segunda cosa, le dije que le hablaría de 3 cosas que demuestran o que se dan cuando una nación es bendecida. Primero es cuando el Señor es el Dios de esa nación. Número 2, bienaventurada la nación que hace justicia, que ama, que busca, que persigue, que anhela justicia.
La primera parte del versículo 5, usted léalo ahí en Salmos 33, la primera parte del versículo 5. Él ama la justicia y el juicio o el derecho. La Biblia en un sinnúmero de lugares, le mencionaré solo un par de versículos, pero usted puede buscar en una concordancia todas las veces que la Biblia nos habla de amar la justicia y aborrecer la injusticia, o hacer justicia y rechazar la injusticia. Hay un sinnúmero de pasajes. Una de las cosas que garantizará que Dios no sea el Señor de Nicaragua y que no tengamos la bendición de Dios en Nicaragua es que seamos amantes de la injusticia. No lo digo yo, lo dice su palabra. Proverbios capítulo 14, anótelo, Proverbios capítulo 14, versículo 34. Dice: la justicia engrandece la nación. Miren, ni siquiera dice Dios la engrandece, aunque sí lo hace a través de la justicia. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. La injusticia es pecado. La justicia hará que Nicaragua sea una nación grande. La justicia exalta a una nación y la injusticia se convierte en pecado, que es un oprobio para la nación. Le doy un pasaje más, Isaías capítulo 60, versículo 12. Porque la nación o el reino que no sirviere perecerá, y del todo será asolado. Las naciones o reinos que no sirvan al Señor van a perecer y serán completamente arruinados. La justicia se trata de hacer lo correcto, de no pecar, de tratar de servir al Señor, de no ofender a Dios. Y nosotros tenemos que orar por las personas en autoridad sobre la nación, sobre las alcaldías, los municipios. Toda persona que está en eminencia, que está en autoridad en nuestra nación, merece nuestras oraciones. Si ellos no recibieron su voto, esa es otra cosa, pero recibirán sus oraciones. Si usted es pueblo de Dios, ese es parte de nuestro deber. Orar por las personas en eminencia, orar por nuestros gobernantes, orar por aquellos que están al frente en nuestra nación. Debemos de orar como pueblo de Dios desde la presidencia hasta el nivel menos influyente de autoridad. Debemos de hacerlo. Se trata de hacer lo correcto. Que hagamos lo correcto como nación, que hagamos lo que le agrada a Dios. Y antes de hablarle de la tercera cosa, solo le menciono rápidamente algunas cosas sobre los principios bíblicos de la justicia. Número 1, por naturaleza nosotros somos injustos. Es por eso que debemos de luchar por ser justos y hacer justicia, porque por naturaleza somos injustos. Por esa naturaleza pecaminosa, porque somos pecadores. La segunda cosa es que no nos volvemos justos solo por hacer el bien. El justo hace el bien, pero el hecho de que alguien haga el bien no necesariamente significa que es justo. Justo tiene que ver con el carácter, con el aplicar justicia, amar justicia,
Tiene que ver con el carácter de una persona, el carácter de una nación. Somos hechos justos por medio de Jesucristo. Su palabra nos dice allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Ahora quiero también mencionarles esto, queridos hermanos, antes de hablarle ya de la tercera cosa para ser una nación bendecida. En este asunto de la justicia y la injusticia, en este mundo, y escúcheme claramente, en este mundo de pecado, mundo caído, mundo de maldad, siempre habrá injusticia. Siempre. Es imposible que en nuestro mundo, en el contexto en el cual está, que no exista injusticia. Es imposible. Habrá injusticia. Y el ser justo, el hacer justicia, el ser amante de justicia y rechazar injusticia, tiene que ver, y escúcheme, tiene que ver principalmente en su vida. Porque usted no puede determinar las acciones de los demás. Y puede que hayan personas en su vida que no aman justicia, sino que siguen la injusticia. Y usted principalmente debe de asegurarse que en su vida, porque cada uno responderá por uno mismo. Si hay personas en su vida que hacen injusticia, usted apele amorosamente a que hagan justicia. Pero usted nunca determinará o nunca los podrá frenar a ellos de hacer injusticia. Usted solo puede ser ejemplo con su propia vida. Entonces, el amar justicia y el aborrecer injusticia no necesariamente significa que voy a imponer mi justicia ante otros, porque usted no lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. Lo que usted sí debe hacer es seleccionar amigos que aman la justicia, amigas que siguen la justicia, y ser ejemplo a aquellos que son injustos. Y puede apelar a la justicia, pero usted nunca va a poder obligar a nadie a ser justo. Usted nunca podrá obligar a nadie a ser injusto. Cuando el Señor nos amonesta en su palabra, seamos amantes de la justicia y que aborrezcamos la injusticia. Está hablando principalmente de mí como persona. Yo, como Natán Alfaro, debo de amar justicia, aborrecer injusticia. Pero yo no puedo impedir que un injusto sea injusto. El único que puede hacer eso es Dios. El único que puede transformar ese corazón es Dios. Por eso necesitamos siempre ser personas de oración. Personas como lo que he estado hablando, que nuestro Dios, si yo quiero que el Dios de Nicaragua sea Jesucristo, Jesucristo necesita ser el Señor de mi vida. Si yo quiero que Nicaragua ame justicia y aborrezca injusticia, yo necesito ser un amante de justicia y aborrecer la injusticia. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. Y la tercera cosa que este pasaje nos enseña, que Dios, que produce la bendición de Dios, es bienaventurada la nación que confía en Dios. Bienaventurada la nación que tiene al Señor Jehová como su Dios. Bienaventurada la nación que ama, persigue, busca la justicia. Y bienaventurada la nación que confía en Dios. Otra vez
del versículo 12 que leímos al inicio. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Hay una tremenda bendición en confiar en Dios. En confiar en Dios, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, produce una bendición de parte del Señor para nosotros. Escuche lo que dice Salmos capítulo 20, versículos 6 y 7. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Puede que personas confíen en el sistema financiero, en la economía, en el trabajo, en el empleo, en la salud, en oportunidades, en el estudio, en la universidad, en el favor del amigo. Pero nosotros confiamos en Dios. No confiamos en nuestro ejército. Como nación, no confiamos en nuestras armas. No confiamos ni aún en lo que tenemos de Dios. La bendición de Dios no se convierte en lo que confiamos. No confiamos en nuestros recursos naturales. Confiamos en el que nos dio esos recursos naturales. Confiamos en Dios. No confiamos. Hay naciones que confían entre más bombas nucleares tienen, más potentes son. Mientras más armas tienen, más potentes son, hasta que llega un microscópico virus llamado COVID y los humilla a todos. Confiamos en Dios. Pasamos por pandemia, confiamos en Dios. Pasamos en crisis, confiamos en Dios. Vivimos tiempos buenísimos, confiamos en Dios. Vivimos tiempos de los 7 años de vacas gordas, confiamos en Dios. Vivimos tiempos de 7 años de vacas flacas, confiamos en Dios. Nuestra confianza está en Él, no en cosas externas, no en situaciones externas. Está en Él. Nuestra confianza en Dios es más que un eslogan. Antes en las monedas, y todavía si usted tiene una moneda que fue sellada hace años, usted ahí dice, en Dios confiamos. En Dios confiamos. Y alguien me dijo, ay, qué lástima que ya no está eso en nuestra moneda. Pues mire, no es la moneda o lo que diga la moneda. No es el eslogan. Es que eso sea una realidad en mi vida. Que verdaderamente yo confíe en Dios. ¿Y sabe cuándo se mide la confianza? ¿Sabe cuándo se determina cuándo verdaderamente uno confía o no confía? Es cuando vienen los momentos difíciles. Es en el tiempo de la crisis. Sucede en todo, en toda relación interpersonal. Sucede en su matrimonio. El día que usted se casó y todo era color de rosa, y usted dijo, te amaré hasta el final. Te amaré para siempre. ¿Cuándo se comprueba que usted verdaderamente va a amar hasta el final? Cuando ya no lo aguanta. Cuando ya no sabe qué hacer con ella.
Y uno dice, lo prometido es lo que voy a cumplir. Lo mismo con las amistades. ¿De qué sirve que digamos, son mi amigo, son mi amigo, y luego hay una diferencia, un malentendido, ya no nos hablamos? Entonces, si mi confianza está en el Señor, mi confianza está en Él no solo mientras hay abundancia, mi confianza está en Él también cuando hay escasez. Y muchos corren a Dios cuando hay escasez, pero cuando hay abundancia. Con esto termino. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Confía en Dios y su confianza es Dios. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, en el año de sequía, en el año de sequía, ahí meta usted, en el año de, y meta ahí usted, en el año del divorcio, en el año de el despido, en el año del cáncer, en el año de la pandemia. ¿Aló? En el año de sequía. Mire, lo que sucede es que muchas veces conocemos estos pasajes, los entendemos, sabemos, pero no lo vemos en el contexto de nuestra vida. Bendito el hombre, el varón o la mujer que confía en Dios y cuya confianza es Dios. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará. ¿Qué? Le doy un reto. Le doy un reto. Usted investigue, haga una investigación, estudie. ¿Cuántas veces Dios habla de la importancia de dar fruto? Y lo que significa para Dios dar fruto. Empiece con las enseñanzas de Jesús. Usted cuídese de no dar fruto en tiempos de pandemia. De no dar fruto en tiempo de escasez. Porque este pasaje en Jeremías dice que si en tiempo de angustia, en tiempo de escasez, en tiempo de dificultad, en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, en tiempo de etcétera, etcétera, usted deja de dar fruto, entonces este pasaje no aplica a usted. Entonces usted no es un árbol plantado junto a aguas de corriente. Porque este pasaje es verdad. Es verdad. Dios no es mentiroso. Entonces, si en tiempo de pandemia yo dejo de dar fruto, claramente me dice, yo no soy un árbol plantado junto a aguas de corriente. Porque dejé. Los que confían en Dios. Nicaragua,
será una nación bendecida si Jehová es su Dios. Nicaragua será nación bendecida si ama justicia. Nicaragua será una nación bendecida si confía en Dios. Póngase sobre sus pies.